Estupendo. Vamos a ver, la idea aquí de trabajar con estas propuestas en el aula viene iniciada por elaborar un proyecto que mejore esa convivencia y que pueda incluso anticipar determinados conflictos o que incluso pueda dotar de mayores herramientas a alumnos que, que lo puedan necesitar como víctimas en un momento determinado. Vemos, si yo os preguntáis más o menos qué es lo que consideráis vosotros y qué conceptos están relacionados con este término de mindfulness, seguramente me contestaríais pues que está relacionado con relajación, que está relacionado con conciencia. Hay muchos términos bueno, que los voy a tratar de ir aclarando y clarificando en base a este proyecto. En cualquier caso, vemos que está relacionado con la mente, que está relacionado con las emociones, que está relacionado, por ejemplo, con esas sensaciones físicas que podemos llegar a tener. En esa idea, algunas veces pues lo podemos relacionar con relajación, con meditación. Eh, Mindfulness y meditación no es exactamente lo mismo, aunque pudiera estar relacionado. Las prácticas de mindfulness no quiere decir que necesariamente cuando las llevamos a cabo consigamos que la gente, que los alumnos, que los estudiantes se relajen, aunque en un primer momento o incluso como efecto secundario, la estabilidad que se produce para trabajar esta atención, pues exige de alguna manera esa relajación, esa quietud, esa estabilidad. Otra de las cuestiones que también pueden resultar relacionadas es el tema de la mente en blanco. En mindfulness no se pretende llevar la mente en blanco, todo lo contrario, lo que se pretende es intentar prestar atención a todo aquello que suceda, tanto a nivel personal, a nivel interno, como pueden ser esas sensaciones físicas, incluso interoceptivas o propioceptivas, como externas. Es decir, la idea es entrenar a estos estudiantes, a estos alumnos, e incluso comentaría para un proyecto de este tipo, para la mejora de la convivencia, previamente a los profesores, para que fueran capaces de prestar atención, incluso prestar atención a cosas cotidianas que por nuestro modo de trabajar podía estar, se nos podían perder. Normalmente funcionamos de manera automática y estamos en una especie de secuencia de realizaciones, de trabajos, de haceres. Y en este sentido, estas prácticas, esta herramienta de mindfulness como proyecto para la mejora de la convivencia, lo que nos permite es hacer una parada, hacer una especie de Kit Kat o hacer una especie de momento donde soy capaz de ver qué estoy haciendo, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué emociones tengo, sin tratar de juzgarlas y sin tratar de ninguna manera de cambiar o modificar esas emociones. No se trata de controlar. Lo que se trata, en última instancia, es de evitar que estas emociones en un momento determinado me puedan controlar a mí y que yo no sea consciente incluso de que esto está sucediendo. Esta sería un poquito la idea más básica. Si yo os pido a vosotros ahora que prestéis atención a este limón que hay ahora en la diapositiva, un limón que parece suculento, que tiene buena pinta en el sentido de que es apetecible, es atractivo en cuanto a que, bueno, provoca una sensación de querer, especialmente si tenemos hambre, de querer hacerse con él. Si lo partimos y planteamos tomarlo mediante un jugo, mediante un zumo, pues incluso, bueno, pues exprimirlo con ese olor, con esa textura, con esa acidez, exprimirlo y llevarlo a nuestra boca, lo que notáis
o en la mayor parte de los casos, lo que notaréis será que esto, que es una simple fotografía, provoca en vosotros, esos cambios psicológicos provocan en vosotros cambios fisiológicos, además de manera inconsciente o de manera consciente, pero de manera incontrolada. Es decir, nosotros no controlamos estos cambios que se producen y esas interacciones que se producen entre lo cognitivo y lo físico, lo biológico, lo fisiológico. Esta es la idea que yo os quiero transmitir. Es decir, muchas veces no es lo que ocurre realmente, no es que eso que está ahí delante sea real, pero la percepción que nosotros tenemos de esa realidad es la misma, es decir, es como si fuera real. Si esto lo llevamos a un sueño, lo llevamos a un pensamiento, lo llevamos a una emoción, en nosotros surge esta reacción que nosotros no podemos controlar y que podría provocar, en el caso de que fuera una emoción o una frustración o una emoción desagradable, pues podría provocar que esta emoción y este pensamiento asociado a esa emoción controlara mi respuesta. Si esto fuera un león o fuera una serpiente, pues sería exactamente lo mismo, sería exactamente lo mismo. Muy bien, yo lo que os iba a pedir durante unos instantes muy pequeños es que hiciéramos esta parada que os estoy diciendo a vosotros, que es el mindfulness en fin. En mindfulness lo que se pretende es hacer una parada con respecto a lo que estemos haciendo. Yo os pediría que pusierais una mano en el abdomen y una mano en el pecho y que hicierais hicierais respiraciones sin tratar de influir en ellas. Tratar de hacer respiraciones, 2, 3 respiraciones. En este sentido, nos vamos a dedicar este pequeño lapso de tiempo a nosotros y a las sensaciones que provienen de nosotros. Somos conscientes de esta parada, somos conscientes de esta sensación que yo estoy recibiendo de la respiración, me fijo, presto atención a mi respiración. Presto atención a los pensamientos que me surgen, que emergen en este momento, o incluso alguna posible emoción que pueda aparecer, tanto si es positiva como negativa. De entrada, lo único que os estoy pidiendo es que prestéis atención y que hagáis una parada con respecto a lo que estamos haciendo ahora. Fijaos que vuestra respiración se plantea con más énfasis, o bien en vuestras fosas nasales, o bien en vuestro abdomen, o bien en vuestro pecho. Podríamos jugar con muchas posibilidades en cuanto a estos ejercicios respiratorios, pero en cualquier caso hay pequeñas propuestas cortas, muy cortas, un poquito más largas de la que yo estoy planteando, donde se plantea esa parada, ese tomar 2 o 3 respiraciones como lo que acabamos de hacer y después intentar hacernos conscientes de qué es lo que estaba sucediendo para desconectar ese automatismo, el hacer por hacer, el estar haciendo y prestar atención a lo que nos dice nuestro cuerpo. Básicamente, esta sería la propuesta que realizaría el mindfulness como propuesta de intervención en el aula, entre otras cosas, para esta prevención o esta mejora de la convivencia. Bien, vamos a ver. Hasta hace poco, la propuesta de nuestra mente, lo que nos decían era que el momento que perdíamos una neurona o determinadas conexiones neuronales, estas no se podían reponer, no se podía modificar a partir de una cierta edad esta plasticidad cerebral. La propuesta que hace Mindfulness y la propuesta que está confirmada de manera empírica, con evidencias empíricas a nivel científico, es que efectivamente
nosotros no solamente podemos generar neuronas, neurogénesis, sino que también podríamos aumentar la vascularización de esas conexiones y el número de esas conexiones neuronales. Es decir, con un trabajo mental podemos modificar la estructura cerebral. Bien, esta sería un poquito la idea de algunas de lo que podemos conseguir con esta propuesta de mindfulness en cuanto a la intervención en el aula. Para incluso esa mejora de la atención o esa mejora de la concentración, entre otras muchas cosas. Otra de las cosas que vemos es que, por sintetizar, nosotros somos los supervivientes de una especie donde esa mente, esa gran capacidad mental, nos ha permitido la supervivencia, nos ha permitido sobrevivir. Y nos ha permitido sobrevivir porque aquellos que no lo tenían tan evolucionado o desarrollado, pues se han quedado en el camino, por decirlo de alguna manera. Esto sucede, entre otras cosas, porque dentro de nuestra mente hay una estructura, en este caso dos, que sería la amígdala, llamada así porque tiene forma de almendra, en la que nos sirve de alarma, es decir, cuando vemos un león, cuando vemos una serpiente, como decíamos antes, pues generamos una respuesta, una reacción que puede ser, como bien sabéis, de lucha o como puede ser de huida, pero en cualquier caso, esta reacción la tenemos asimilada y nos ha permitido durante mucho tiempo sobrevivir. El problema es que en una sociedad como la que tenemos actualmente, donde ya no existen esos peligros y esos riesgos de supervivencia, por lo menos a este respecto, seguimos actuando y seguimos planteando de la misma manera. Es decir, si nosotros vemos una fotografía o vemos un muñeco que parezca un león en un momento determinado o una cuerda porque no se ve bien que parece una serpiente, nosotros de manera preventiva lo que hacemos es, gracias a la amígdala, es generar una reacción que nos permite huir o nos permite enfrentarnos a ese peligro, a eso que está poniendo en riesgo nuestra supervivencia. Realmente, si nosotros estamos acostumbrados con la sociedad actual a ese continuo bombardeo de estímulos, tenemos muy desarrollada esta amígdala. Lo que se trataría a través de mindfulness, a través de este entrenamiento en atención, sería ajustar, igual que hemos hablado de esa modificación de la estructura cerebral, también, entre otras cosas, se produciría esta incluso disminución de lo que es este comportamiento reactivo, que nosotros no llegamos a controlar y que se produce de manera automática, estando en riesgo o pareciendo que estamos en riesgo. El cerebro no ve diferencia, sencillamente, tanto si parece, como hablábamos antes de la fotografía del limón, de la diapositiva del limón, como si es realmente el limón, en nosotros se surge esa respuesta. Bien, esta diapositiva la habréis visto muchas veces. Esta diapositiva lo que nos comenta es que nosotros realmente estamos en una secuencia, como he comentado antes, en una secuencia de sucesivos haceres. Estamos en una secuencia de sucesivos proyectos. Estamos en una secuencia de sucesivas experiencias previas o memorias o recuerdos que lo que hacen es evitar que vivamos realmente este momento en el que nosotros, que es la única realidad en la que nosotros podríamos llegar a vivir. Por ejemplo, y de la diapositiva esta se ve de una manera muy clara, si fuéramos otro tipo de animal con una mente menos potente, por ejemplo un perro, nosotros no estaríamos anticipando determinados proyectos, sino que estaríamos ajustando la realidad que vemos
y estaríamos vivenciando y experienciando la realidad que tenemos. Esto no sucede con el hombre. Con el hombre, con el ser humano, con la mujer, la idea es que a no ser que tengamos ese entrenamiento y de manera intencional prestemos atención a eso que está sucediendo en ese momento presente, en el ahora, pues lo normal es que estemos siempre viviendo en un continuo futuro. Esto no quiere decir que no tengamos que hacer proyectos. Claro, es muy importante hacer proyectos. La idea aquí es, en determinados momentos, dedicar espacios y dedicar tiempos a este trabajo de entrenamiento de la atención, que es un poquito, bueno, de una manera sencilla, la fórmula que podríamos utilizar, entre otras cosas, pues para la mejora de esa concentración o entre otras cosas, y como veremos, para ese trabajo de esas competencias socioemocionales que están asociados a esa empatía o a esa compasión. La idea sería, antes de nada, hacer esa parada y prestar atención a lo que nos está sucediendo ahora, en este momento, en nuestro cuerpo, en esas sensaciones que vivenciamos, que tenemos, en nuestras emociones, si surgen, tanto si son positivas como si son negativas, o en nuestros pensamientos que aparecen. No se trata de juzgarlos, no se trata de decidir si es bueno o malo, si me apetece o no me apetece. Solamente estamos hablando de observar y prestar atención a eso que nos ata al momento presente, a ese ancla que nos ata al momento presente. Y ese ancla que nos ata al momento presente, entre otras cosas, es nuestras sensaciones físicas y concretamente nuestra respiración. No necesitamos mucho más. En las clases no necesitamos determinados materiales o elementos. Lo que necesitamos lo tenemos, es nuestra respiración. Y como veréis, nuestra respiración es bastante especial. Funciona, por ejemplo, como bien sabéis, tanto de forma automática como de forma intencional, de forma voluntaria. Y esto va a ser clave, como veremos ahora, para este trabajo de mindfulness. Hay una cosa que nos va a permitir reflexionar, y yo os haría la pregunta, por lo menos, aunque no la contestéis explícitamente, pero fijaos, para vosotros realmente el pez, que es el que se maneja dentro del agua, en esa realidad que es húmeda y que le rodea concretamente, ¿sabe lo que es el agua? ¿Sabe lo que es el agua? Esta es la idea de la realidad que tenemos nosotros como seres humanos. Es decir, nosotros como seres humanos sabemos cuál es la realidad objetiva. La idea aquí sería es que nosotros tenemos nuestra propia realidad y nuestra propia realidad depende de la actitud que tengamos ante la vida, y nuestra propia realidad depende de que no tengamos esos prejuicios que tenemos acumulados y esas experiencias previas. Los niños normalmente tienen menos experiencias y tienen menos prejuicios por eso. Es decir, a priori no determinan que ya lo saben todo sobre un tema. Sencillamente, la intención es abrirse a esas experiencias y esas sensaciones sin esos prejuicios. Y van viendo y van aprendiendo gracias a que intentan abrir a esa realidad. Bien, lo que vamos a ver es que en mindfulness algunas de las propuestas que se hacen, por ejemplo, la propuesta de aceptación, la propuesta de reconocer, la propuesta de permitir, nos ayudan de alguna manera a que nuestra realidad sea mucho más objetiva. Imaginaos que un profesor como vosotros tenéis que dar clase a vuestros hijos, o imaginaos que un juez tiene que juzgar a su hijo o un juez tiene que juzgar a su padre. Esas emociones, naturalmente, esa forma de plantear ese juicio, esa sesión, va a condicionar totalmente la sesión. Aquí la idea es que esa actitud y esa forma de trabajo nos va a permitir modificar no solamente a nivel psicológico, sino a nivel físico, como hemos visto antes, a nivel fisiológico, esas estructuras biológicas.
Bien, Alberto me hace una pregunta relacionada con las diferencias entre atención, concentración y mindfulness. Efectivamente, sí que hay diferencias que vamos a ver. Una de las diferencias, por ejemplo, es que vamos a ver diferentes tipos de atención. Una de ellas va a ser la concentración. La concentración, por ejemplo, va a ser intencional y va a generar un desgaste que por otro lado, otro tipo de atención, como puede ser esa atención plena, es decir, yo tengo un escáner puesto, estoy pendiente, pero no busco nada, sino sencillamente veo que surge y estoy pendiente de eso que surge, pero no presto una atención intencional y focal. Esta sería una de las diferencias fundamentales entre esa atención focal, que es la concentración, y entre esta atención abierta o incluso esa atención plena, que es lo que nosotros identificamos como mindfulness, como conciencia plena. Bien, me vais a permitir que plantee, solamente a modo de presentación, me plantee una definición, bueno, pues de uno de los precursores de estas prácticas, de estas propuestas de intervención, de las propuestas MBI, propuestas de intervención basadas en mindfulness, concretamente una de ellas, que es el MBSR. Este profesor, este doctor en biología, tenía una clínica donde se le derivaban enfermos y pacientes desahuciados y terminales que, bueno, que no reaccionaban bien a otras propuestas como podían ser terapias farmacológicas. Aquí la idea que él trabajó fue la siguiente. Trabajó con la atención. Si os fijáis, la propuesta es de prestar atención. Es decir, en esta rutina que nosotros tenemos, lo importante es hacer una parada y fijarnos en algo. Ese algo en mindfulness va a ser, como he dicho antes, nuestras sensaciones físicas, nuestros estímulos físicos, tanto si son propioceptivos como estereoceptivos o como kinestésicos o cinestésicos. Pero aquí la idea es parar y prestar atención. Parar y hacer consciente aquello que nos rodea o aquello que sentimos en nuestro cuerpo. Esto es una propuesta intencional. Como veis, esta propuesta intencional nos lleva más a la concentración. Lo que pasa que veremos que el juego aquí es una alternancia entre esa atención focal y esa atención abierta, esa atención plena. A este va a ser ese juego y esa dinámica y esa rutina va a ser lo que está y lo que se desarrolla en la mayor parte de las prácticas formales que se hacen con mindfulness. Otra de las cosas estaría relacionada con fijarnos el único momento donde se da esa realidad, ese presente continuo, esa sucesión de instantes y de momentos, es el ahora, el aquí y el ahora. Y la idea es, aunque no lo hagamos de una manera abrupta y no tan intencional, es decir, de una manera amable, la idea es llevar la atención a ese momento presente, a ese ancla que supone nuestra respiración. Esta es la idea, esta es la idea. Naturalmente, lo hacemos intentando no estar condicionados a este self narrativo que supone nuestra mente. Es decir, nuestra mente, que es muy potente, es la que tenemos sobre explotada, la que tenemos sobreactivada, las que nos lleva a hacer y no a pensar en qué estamos haciendo, sino sencillamente a una sucesión de haceres, como he dicho antes. Por eso es importante no juzgar eso que aparece, tanto si es una sensación física, que sería ese self experiencial, que es donde se concentra o donde se centra esa atención plena, como las emociones. Las emociones al final lo que hacen es reflejarse en nuestro cuerpo en determinados lugares y con determinadas sensaciones. La emoción nosotros, por tanto, la vamos a tratar de identificar y vamos a tratar de hacerla consciente a través de esas sensaciones físicas que surgen en nuestro cuerpo en un determinado momento. Y los pensamientos, pues bueno, lo que tenemos que intentar es
plantearlos como y no identificarnos necesariamente con ellos. Es decir, nosotros planteamos una conciencia objetiva, ponemos distancia entre el pensamiento y nosotros. Nosotros tenemos pensamientos, pero nosotros no somos los pensamientos. Nosotros podemos sentir una pesadilla como si estuviera presente. Es lo que pasaba con la imagen del león, es lo que pasaba con la imagen del limón. Pero eso no quiere decir que eso sea real, eso no quiere decir que eso seamos nosotros. Aquí la idea es, nosotros vemos cómo emergen determinados pensamientos, no nos aferramos a ellos, vemos cómo surgen y cómo se marchan, vemos cómo nacen y cómo mueren esos pensamientos. Y aquí entramos en otro concepto que sería el tema de la ecuanimidad y el desapego por eso que surge en ese momento. Tengo aquí un par de preguntas. En una hace referencia a darse cuenta de lo que sucede de manera crítica. Bien, nosotros ponemos la intención y nuestro trabajo en prestar atención, solamente en prestar atención. Esto no es fácil de decir, pero no es fácil de hacer. Es decir, nosotros podemos prestar atención de una manera importante muy poco tiempo. Estaríamos hablando de 3 minutos, por ejemplo, para cualquier cosa. Y si estuviéramos hablando de multitareas, nosotros lo que hacemos es prestar atención a una cosa y rápidamente cambiar esa atención a otra y rápidamente cambiar esa atención a otra. Pero sí que lo que es importante es esa intención de, una vez que somos conscientes de que nos hemos distraído, de que hemos perdido la atención, volver otra vez a esa respiración. Y efectivamente el tema fluir está muy relacionado con mindfulness. Es decir, nosotros, ya sabéis que cuando nos gusta una actividad o nos interesa una actividad, cuando estamos jugando, en la mayor parte de las ocasiones, y nos apetece estar jugando, el tiempo se reduce. La percepción que nosotros teníamos del tiempo es que ha pasado rápidamente. Parece como si el tiempo fuera diferente. Todo lo contrario, cuando nos aburrimos, cuando no nos gusta lo que estamos haciendo, el tiempo se alarga. Parece que es mucho más de lo que nosotros tenemos. De hecho, a mí me gusta trabajar a veces y tener un reloj parado. Ese reloj parado quiere decir que depende también un poco de mí. Es decir, la manera que yo tengo de ese estar ensimismado, que es ese fluir en una actividad y tan ensimismado que no escucho nada más, que no veo nada más, que no siento nada más, pues esa es una manera de parar el tiempo. Para mí el tiempo no está delante y no estoy corriendo constantemente detrás de él. No, aunque yo en un momento determinado sienta agitación, sienta frustración, no lo siento de la misma manera si estoy entrenado en esta propuesta de atención. Bien, efectivamente, esto se trabaja también con alumnos con diferentes discapacidades, es decir, los alumnos de TDAH efectivamente como que se enganchan mucho a estas prácticas y como que incluso muchas veces las piden, porque son capaces de gestionar mejor ese tiempo, porque son capaces de controlar, son capaces mejor de controlar esas sensaciones que tienen en esta rutina de prestar atención, perder la atención y volver otra vez a prestar atención. Aquí hay otra pregunta de Alberto Dinares relacionada con la meditación. Efectivamente, vamos a ver, yo hay determinadas palabras que intento evitar, es decir, trato de que sea una propuesta neutra, que no esté relacionada, y esto es muy importante de cara a los padres, especialmente en los centros escolares, que no esté relacionado con la religión y que no esté relacionado incluso ni siquiera con lo espiritual, vamos a decirlo así. Y en este sentido, trato de evitar determinadas palabras. Y la compasión, que es una de las propuestas que se hacen desde mindfulness, es una de ellas. Es una de ellas. En cualquier caso, efectivamente, no toda la meditación es mindfulness. Mindfulness puede ser un determinado tipo de meditación. Cuando hacemos una práctica formal, como puede ser un escáner corporal, es decir, prestar atención de manera
sucesiva a diferentes partes de nuestro cuerpo, esto es una meditación. Pero esto no quiere decir que todas las meditaciones sean mindfulness. Y tampoco quiere decir que mindfulness no pueda ser otra cosa que una meditación. Por ejemplo, cuando nosotros pintamos un cuadro, como hemos dicho antes, en ese ensimismamiento, podríamos hablar de que esto es una práctica mindfulness. Cuando nosotros hacemos ejercicio o hacemos un deporte y estamos tan ensimismados en ese juego que no ocupa nuestra mente otra cosa que no sea ese momento, podríamos hablar también de que esto sería mindfulness. Es decir, no toda la meditación es mindfulness. Muy bien. Después, naturalmente, vosotros como expertos podéis ver de qué modo y de qué manera se puede aplicar esto con algunos alumnos con esas discapacidades. Efectivamente, hay muchos estudios. Si vosotros buscáis esa evidencia empírica y empiezan a surgir muchas investigaciones relacionadas con qué impacto tiene estos programas o estos protocolos de mindfulness con los chicos. Aparte, bien sabéis que no es que sirva un protocolo de adulto, es decir, y yo voy a hablar de eso a lo largo de mi presentación, cómo plantear esto para los niños, porque a nosotros como profesores o como orientadores o como psicopedagogos nos puede interesar la propuesta, pero no a todos los niños les tiene por qué suponer un interés, y por eso tenemos que plantearlo de otra manera. Aquí también veremos cómo plantear esas emociones. Básicamente, y contestando a Wilder, la idea aquí es que sea una emoción negativa, como puede ser la tristeza, o como puede ser la ira, o como puede ser la pena, o como puede ser el miedo, da igual, es igual que si fuera la alegría. Es decir, a mí me puede evitar vivir el momento real, el momento presente, la alegría, el bienestar o la felicidad que he pasado el fin de semana, porque me apego a él, no me deja vivir ese momento presente, que si fuera un aspecto emocional. Es decir, no se trata de quitarlo o evitarlo o superarlo o acomodarlo o intervenir en ellos. Se trata única y exclusivamente de ser consciente y se trata única y exclusivamente de integrarlo en nuestra respiración. Es decir, en mí surge una emoción desagradable, como puede ser la tristeza. Yo siento esa tristeza en mi corazón, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Noto esa tristeza en mis ojos, noto esa tristeza en mi postura. Lo primero y más importante es ser consciente de que aparece en mí esa tristeza. Y después vuelvo a mi respiración. La rutina es una rutina fácil de decir, es más complicada de trabajar y de entrenar, porque es un proceso personal. Es un proceso personal donde no hay prácticas malas. Las prácticas, especialmente esas prácticas formales que sirven para como entrenamiento en esta propuesta, en este programa para la mejora de la convivencia en un centro, es la que no, la práctica mala es la que no se hace. Yo puedo estar muy agitado en mi práctica. Puedo tener música de fondo, que en mindfulness no se utiliza música de fondo, ni sonidos de fondo. ¿Por qué? Porque nos distraen, perdemos la consciencia. Si nosotros nos dormimos o nuestros estudiantes se duermen, no estamos trabajando mindfulness. Eso puede ser interesante porque puede estar muy cansado, pero perdemos la consciencia. Y la idea aquí es trabajar con la consciencia, trabajar con la atención. Efectivamente, mindfulness, respondiendo a la pregunta de Victoria, nos sirve para gestionar las emociones, no para taparlas. Y no se trata de controlarlas, se trata sencillamente de ver cómo y de qué manera nos relacionamos mejor con esas emociones. Para eso nos sirve mindfulness. El tema de la inteligencia emocional o la educación emocional va a ser importante. Sí que se puede trabajar de muchas maneras. Por ejemplo, yo puedo prestar atención ahora si en mí surge una emoción. Puede que surja una, puede que surjan dos, puede que no surja ninguna. Esa sería una manera de trabajar con las emociones en mindfulness. Otra manera de trabajar con las emociones en mindfulness sería el hecho de evocar una emoción. Yo puedo sugestionar que mis alumnos
tratando de que evoquen un suceso más o menos reciente, doloroso o angustioso, trabajen y investiguen e indaguen sobre dónde surgen esas emociones en su cuerpo, cómo se reflejan. Esta sería un poquito la idea. Voy a tratar de avanzar un poquito y si vemos que después os interesa alguna pregunta, lo hacemos. ¿Os parece? Bien, vemos entonces que la manera de trabajar mindfulness es prestando atención única y exclusivamente a este momento. Cuando mi cabeza, mi pensamiento, jugando conmigo, tanto si es un pensamiento automático, como si es un pensamiento agradable, como si es un pensamiento desagradable, mi mente es como una máquina del tiempo. Es tan potente que me puede hacer disfrutar llevándome al futuro o llevándome al pasado. La idea aquí es que en ese trajín de todas esas sensaciones y esas realidades que podemos tener, aunque no valga la redundancia, aunque no sean reales, eso nos va a apartar de nuestra realidad y no terminamos de estar satisfechos y contentos con cómo nos sentimos nosotros. Bien, esto es muy importante, es decir, si estamos tan pendientes de lo que pueda pasar, que además es una especulación en el futuro, como lo que me ha pasado en el pasado, esto me va a hacer perder mi vida, mi realidad vital. Y la idea aquí es, repito, dedicar espacios de tiempo, momentos con esa parada, hacer conscientes realmente lo que está pasando en nuestra vida, qué sensaciones y lo que nos dice nuestro cuerpo y qué sensaciones tenemos. Y cómo influyen esas sensaciones y cómo nos pueden llegar a controlar esas emociones y cómo podemos, si no somos conscientes de ella, actuar de forma reactiva. Es decir, las emociones nos controlan y toman decisiones por nosotros. Bien, trabajando un poquito no la definición, sino más bien el concepto y ampliando un poquito qué eso que quiere decir mindfulness, lo que vemos es que, en cualquier caso, para aquellos que seáis terapeutas, para aquellos que seáis sanitarios o clínicos, psicólogos clínicos o psiquiatras, orientadores, psicopedagogos, aquí el tema es, lo que no podemos es quitar o poner esa terapia multimodal que puede plantearse con mindfulness como alternativa a esa terapia farmacológica que hemos comentado antes. La idea no es que sea una alternativa, sino que sirva de complemento. Probablemente si algún alumno TDAH está medicado y tiene un determinado tratamiento, no se trata de quitarle el tratamiento, se trata de ver si con ese tratamiento y con mindfulness le va mejor. Se trata de ver si en algún momento el psiquiatra le puede recetar menos fármacos gracias a que él es capaz de gestionar mejor sus tiempos y sus momentos y sus manías o sus actividades. Esta sería un poco la propuesta. Otro de lo que nos puede ayudar a conceptualizar esto de mindfulness está relacionado con un entrenamiento. A mí en determinados momentos, dada la sensación de que parecía una pseudociencia en la Facultad de Medicina en la Universidad de Alcalá, bueno, pues la idea es, mindfulness es como una palabra que ahora es mucho más común, pero en su momento era como una palabrota, no se entendía muy bien qué era. Lo que yo hablaba era de que el trabajo que yo llevaba a cabo, por ejemplo, en el máster de acción humanitaria sanitaria, con médicos y con enfermeros, con médicos y con enfermeras, era como un entrenamiento en la atención, un entrenamiento para evitar el burnout o un entrenamiento para evitar la fatiga por compasión. Este era el mindfulness. Yo, independientemente de que trabajara con una población no clínica, la idea aquí es que probablemente, y aunque en mindfulness se trabaja sin expectativas, podría tener determinados efectos terapéuticos de cara a esas personas que trabajaban. Pero eso no quiere decir que yo esté haciendo terapia, al contrario, todo lo contrario. Es un trabajo mucho más preventivo, propedéutico,
es un trabajo mucho más profiláctico, es un trabajo de prevención, más que de reacción, como veremos ahora. Otra propuesta que ya hemos hablado aquí es el tema de que nosotros estamos funcionando normalmente con un modo hacer. Es decir, parece que me da miedo parar, parece que me da miedo no hacer nada. La gente cuando no hace nada está a disgusto. Aquí la idea sería plantear y desarrollar ese modo ser frente a ese modo hacer. Esto no quiere decir que no vayamos a hacer nada en ningún momento, pero tenemos que tener momentos de recreación, tenemos que tener momentos para hacer estas paradas, para hacer esos reseteos y para poner al día un poco qué es lo que estamos haciendo, qué estamos o dejando de hacer. Esta es un poquito la idea. Y en ese sentido tenemos que intentar desarrollar un poquito más ese modo ser. Los italianos tienen una propuesta que es el dolce far niente, es decir, el no hacer nada. Y repito, parece que es algo penado estar sin hacer nada. Yo tengo que estar haciendo algo para estar a gusto conmigo mismo y tenemos que salir de esta propuesta. Es decir, hay gente que cae en el activismo, en hacer por hacer. No es, le da un poco igual qué hacer o qué no. Lo que tiene que estar es haciendo algo. Si no, parece que está perdiendo el tiempo, cuando realmente eh, ese tiempo que gana no sirve para nada, porque sigue sin estar utilizado en la propia persona, en el propio conocimiento interno, esos insights, incluso me atrevería a decir, esos insights reflexivos sobre el cómo somos o el qué queremos hacer, ¿no? En esta vida. Sí, lo que veremos es que con mindfulness, con respecto a la gente tóxica, la propuesta es, nosotros somos los dueños de aquellos que esas reacciones que provocan los otros, en este caso personas tóxicas, en nosotros, somos nosotros los que al final permitimos o no que eso influya en nosotros. Si una persona muy estresada, que no una persona tóxica, está al lado nuestro, parece que es contagioso. Si no estamos entrenados, si no somos conscientes, parece que al final estamos a disgusto. Aquí la idea sería, ¿por qué básicamente esa persona muy estresada provoca en nosotros ese contagio? Bueno, pues esto es lo que nosotros trabajamos, no con los otros, sino con nosotros. Yo trabajo conmigo en ese trabajo de mindfulness y en ese trabajo de mindfulness, por ejemplo, el hecho de la compasión con esa persona, compasión con el otro, o el hecho de la autocompasión, que se trabaja mucho en cuanto a la mejora de la convivencia en los centros. Es decir, eh, yo veo al otro no como un objeto, le veo como una persona y me pongo en el lugar de él y siento cómo está sintiendo él, me pongo en sus zapatos, me pongo en su piel. Bueno, pues estas son algunas de las propuestas que se trabajan también en mindfulness. Pero también yo me hago más fuerte. Es decir, yo como médico, por ejemplo, en acción humanitaria, lo que no puedo hacer es estar tan volcado solo en los otros que colapse porque me dedique única y exclusivamente a los otros, que no descanse, que no me cuide. Y entonces tenemos que trabajar para que esto funcione, para estar mejor, para trabajar para con los otros, tenemos que trabajar para con nosotros mismos. En fin, sigo avanzando un poquito. Realmente al final el mindfulness es una actitud donde la mente está más abierta, donde ponemos distancia entre ese objeto, que puede ser una persona y nosotros, que puede ser una situación y nosotros. Una moneda, una moneda pequeña cerca de nuestro ojo parece muy grande. Cuando nosotros ponemos distancia entre ese problema, entre esta situación que parece absolutamente inabordable, inalcanzable, y nosotros, lo que podremos apreciar es esa moneda en su justa medida. Esa moneda, ese problema, esa situación en su justa medida. La idea aquí de mindfulness es tomar distancia, que no esté tan cerca, tan pegado a nuestra nariz, que seamos incapaces
de ver con claridad cuál es la realidad o la realidad más acorde a, no mi realidad, sino la realidad más objetiva que está planteando. A veces esa realidad yo la tapo y con mindfulness también lo que van a aparecer son cosas de mí que no me gustan. Y bueno, me refiero que eso lleva un proceso, lleva un tiempo, pero con un trabajo adecuado, pues se puede conseguir superar. Bien, otra cuestión importante es el hecho de prestar atención, no solamente a mis sensaciones, sino incluso a aquello que me rodea. Esa atención plena no es solamente sentir mi respiración, es sentir los sonidos, es sentir la brisa en mi cara, es sentir esos objetos que soy incapaz de ver, además con mis prejuicios y mis experiencias, porque ya los he visto y porque no soy capaz de sacar nada más. Esto es un poco lo que tenemos que ver. Si yo os digo ahora, vosotros qué veis aquí, me vais a decir, bueno, son salvavidas. Y más allá de la forma, vosotros qué veis, qué veis de diferente en estos salvavidas. Efectivamente, lo que veis que en uno es que yo ya estoy metido en el problema. Y ese problema, incluso como yo estoy metido en él, como yo estoy pegado a él, como no he tomado distancia, lo único que me permite es ser reactivo a ese problema. Si soy consciente de que esa emoción o ese pensamiento que está generando ese problema, o esa frustración o esa emoción, pues todavía tengo un espacio de tiempo para poder tomar una decisión. Pero si no, será esa emoción la que tome la decisión por mí. Otra cuestión es un trabajo de proactivo, un trabajo preventivo. Y este trabajo preventivo va a ser el mindfulness, va a ser ese entrenamiento. Es decir, claro, en un primer momento voy a estar incómodo con una persona muy estresada. Voy a estar incómodo en un autobús lleno de gente cuando alguien se acerca a mí o me pisa. Puedo reaccionar o puedo pensar, bueno, no puedo intentar de una manera objetiva ver otras perspectivas, incluso la de esa persona. En ese sentido, este psiquiatra austriaco que nació en Viena, judío, que estuvo en un campo de concentración en Auschwitz, lo que nos dice, esta persona estuvo viendo barbaridades y sintiendo barbaridades, pero fue capaz de generar en su interior esa humanidad que es la que permite dar esa respuesta, que no reacción a esa deshumanización que había. Bueno, pues nosotros lo que tenemos con mindfulness es de ser conscientes de que surge esa emoción y tener por lo menos ese espacio, generar y crear y esperar y prevenir ese espacio para poder tomar una decisión. Da igual que esa decisión sea la misma. A mí, una persona, si vamos con el coche y se cruza generando una situación peligrosa, incluso generando una situación que haya un accidente, bueno, la primera emoción y la primera reacción que surge, si nosotros no somos conscientes de que surge y no la notamos en nuestro cuerpo, no la percibimos en nuestro cuerpo, es esa emoción la que va a tomar la decisión por nosotros. Si nosotros somos capaces de generar ese espacio donde la voluntad nuestra va a decidir que si hacemos caso a esa emoción y reaccionamos de forma violenta o no hacemos caso a esa emoción. En cualquier caso, la respuesta puede ser igual que la reacción, pero por lo menos esta respuesta será nuestra y no de nuestras emociones. Bien, en Mindfulness tenemos tres propuestas básicas de prácticas de meditación. Una meditación compasiva, que estaríamos hablando empática, una meditación contemplativa y una meditación concentrativa. Por ejemplo, si os fijáis, si yo hiciera un sonido con un cuenco tibetano, una práctica de meditación concentrativa, es decir, prestar atención a un punto, sería, por favor, levantar la mano cuando terminéis
de escuchar el sonido de este cuenco. Nosotros prestamos atención a ese sonido hasta que este sonido se acaba. Esta sería una propuesta de atención concentrativa. Una propuesta de meditación contemplativa, estaríamos hablando de una atención, como hablábamos antes, abierta. Yo no me fijo en nada en particular. Yo estoy receptivo y estoy pendiente de que surja un pensamiento, una emoción o una sensación física, un olor, un aroma, esa brisa en mi cara, ese colorido que puede darse en prácticas de visualización, de imaginería, o que se pueden dar en un paseo por el campo. Esta sería una propuesta contemplativa. Como bien habéis anticipado antes, tenemos diferentes tipos de atención. Y nosotros en Mindfulness trabajamos con todas ellas y trabajamos de forma alternativa. Es decir, este trabajo rutinario, paciente y perseverante de prestar atención, especialmente a nuestras sensaciones físicas y corporales, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestro dedo gordo del pie, atención focal, se transforma en una atención un poquito más abierta. Por ejemplo, prestamos atención al proceso respiratorio, prestamos atención al proceso de atención, al proceso de tomar conciencia de esa conciencia de lo que estamos haciendo. Y al final, la propuesta en esa atención plena, en mindfulness, en esa conciencia plena, es de estar abiertos a todo, a cualquier cosa. Intentar ser capaz de prestar atención a todo aquello que surja, a todo aquello que forme parte, esté en contacto con nosotros. Por ejemplo, prestar atención al aire que nos rodea. Esta sería la atención plena. Bien, aquí ya os he dicho antes que la propuesta que yo sugiero, la propuesta que yo os recomiendo es no trabajar de entrada con palabras que puedan parecer religiosas o que puedan parecer espirituales. El tema de la compasión en la tradición judio-cristiana, europea o americana, bueno, pues lo que nos lleva es como a una relación asimétrica con el otro, como si fuera una relación de pena, cuando esto no es así. La compasión lo que significa es no solamente ponerse en los zapatos del otro, en la piel del otro, como es la empatía, sino tratar de intentar hacer algo por el otro. Nosotros somos receptores de ese sufrimiento y ese sufrimiento es como el sufrimiento que tiene un bebé, un niño cuando tiene fiebre. Esta es nuestra forma de trabajar, en algún caso con mindfulness. Es decir, nosotros lo único que podemos hacer es acompañar en esa compasión, de esa manera compasiva, acompañar de una manera comprensiva, acompañar sería la propuesta tratando de calmar. No le pegamos al niño porque llore, porque tenga fiebre, no salimos corriendo, no cerramos la puerta para no escucharle. Lo único que podemos hacer es ese acompañamiento en su sufrimiento. Esa es la forma de trabajar la compasión, la meditación compasiva en mindfulness. Bien, vemos que parecen palabras sinónimas y probablemente en algún momento las podemos utilizar como tal, pero lo que está claro en esa empatía o en esa compasión frente a esa simpatía, por ejemplo, es el hecho de no juzgar. Fijaos que mindfulness trabaja para evitar ese control, ese self narrativo, esa rumiación y el juzgar lo que pasa provoca esa relación, ese engancharnos al pensamiento. Entonces, esa empatía y la diferencia con la compasión, que en este caso sería lo mismo, pretende no juzgar. Frente a la simpatía, aquí hablo de que hay gente que me cae bien y hay gente que me cae mal. Estoy juzgando. Tengo simpatía por determinadas personas y no por otras. Este juicio me hace salir de la práctica de mindfulness, me hace salir de prestar atención al mindfulness. Me engancha otra vez en mi pensamiento que yo trato de evitar y que trato, aunque sea consciente, soy consciente de que aparece, pero no me apego a él, aunque sea agradable. Bien, bueno, este estudio ya lo conoceréis, es una tomografía de calor relacionado con una muestra de unas 700 personas en diferentes continentes, en Europa, en América,
en Asia. En esta tomografía, bueno, la persona neutra sería esta que está aquí, la persona de mi derecha, que está a la derecha y arriba, y aquellas relacionadas con esas emociones agradables, pues serían colores más cálidos, colores más amarillos, y aquellas emociones relacionadas con esa interioridad, con ese abandonarse, con ese dejarse, con ese eh, cerrarse, estarían relacionadas con colores más fríos, más azulados. Si yo os dijera a vosotros cuál de ellas estaría relacionada por ejemplo, con la agresividad, con la ira, pues intentar pensar, por favor, intentar sentir vosotros cuando tenéis rabia, cuando tenéis ira, cuando tenéis agresividad, cómo se refleja esa agresividad, esa rabia en vuestro cuerpo. Probablemente se refleje en vuestros brazos, en vuestros puños, tensáis, probablemente se refleje en vuestra mandíbula. Esto es lo que nosotros podemos trabajar con esas emociones si somos capaces de trabajar sencillamente con identificarlas, y no digo etiquetarlas como juicios de valor, sino sencillamente verlas como nombrarlas, ser conscientes, registrarlas. Bien, bueno, con los niños y con la práctica se trabajaría de una manera naturalmente mucho más sencilla. No es una propuesta, no es un protocolo. Depende un poco y son planteamientos jugados, son dinámicas. Por ejemplo, se trabajaría pues la respiración por un lado, la sensopercepción por otro, las emociones por otro, la concentración por otro. Incluso se trabajarían, bueno, pues esa compasión o incluso otros tipos de prácticas con mandalas, que ya sabéis que son sellos. Bien, por ejemplo, aquí es una propuesta para trabajar la respiración. Otras propuestas pueden ser mucho más visuales, como si fuéramos un tic-tac, un péndulo que nos balanceamos, con una bolsa de arena en para que seamos capaces, para que los niños sean capaces de sentirla. La respiración es una propuesta importante, muy importante. Es la directora. Nosotros, en función de cómo respira una persona, podemos saber cuál es el estado emocional de una persona. Nosotros a través de la respiración podemos, de manera voluntaria, interferir, influir con esa conciencia, podemos influir, intervenir en lo inconsciente, en lo automático. Nosotros, cuando perdemos la conciencia, cuando dormimos, eso no quiere decir que dejemos de respirar. Pero la idea aquí importante es que nosotros de manera voluntaria, en función de cómo modulamos o en función de cómo prestamos atención a la respiración, influimos en el inconsciente, en lo mental, en lo automático. En fin, bien, hay muchas propuestas. Aquí volvemos a la concentración, como bien habéis visto. Esta propuesta es interesante porque os hace ver cómo perdemos la atención. Si yo os dijera prestar atención al punto negro, veríamos cómo perdemos esa atención y cómo de forma voluntaria tendríamos que volver de nuevo, de forma intencional, que no abrupta, de forma amable, tendríamos que volver de nuevo a prestar atención a ese punto. Este es el juego de esta propuesta. En fin, hay otra cosa importante. La propuesta de una sesión. Si en este proyecto para la mejora de la convivencia en un centro se plantean sesiones, por ejemplo, en las tutorías con el orientador, bueno, pues una propuesta estaría relacionada con esto. Y si queréis, con esto ya acabo. Primero, es importante darle tiempo al alumno, no podemos forzar. Yo no lo puedo decir a una persona, relájate, relájate. Esto provoca en él una reacción. Estas dinámicas de distensión, donde de una manera amable planteo juegos como las manos cruzadas, donde sencillamente le apetece estar contigo. Es decir, mindfulness es un trabajo voluntario. Yo no puedo trabajar con mindfulness si no es porque quiera a esa persona. Y por eso tenemos que generar esos espacios de distensión y de implicación. Yo tengo que permitir y tolerar
que ese alumno, esa persona, ese estudiante decida cuándo y de qué manera implicarse. Bueno, después otra de las cosas importantes sería el tema de que mindfulness parece que trabaja solamente de manera personal y probablemente la mayor parte de las prácticas son así. Por eso nosotros tenemos que procurar plantear propuestas de práctica compartida. Algo tan sencillo como respirar con la cabeza, tumbados boca arriba, con la cabeza de unos alumnos sobre el estómago de los otros, sobre el abdomen de los otros. Ellos notan, perciben físicamente cómo respira el otro. Y en esta propuesta me podéis decir, bueno, pues una propuesta de mindfulness, una propuesta de relajación, cómo volvemos cómo calmamos a nuestros alumnos? Claro, naturalmente no podemos hacer más de lo mismo. Aquí la idea es plantear propuestas reflexivas donde nuestros alumnos, y repito, sin forzar, sin obligarles, en una práctica donde se dé cierta complicidad, donde haya confianza, y esto requiere tiempo, y esto requiere que si hay algún alumno matón y si hay algún alumno con cierta... nosotros no podemos ponerle en evidencia, siempre tenemos que esperar a que este alumno esté preparado para poder comentar. Y tenemos que reclamar al grupo, aunque sea de una manera simbólica como levantando el brazo, es decir, vamos a plantear que lo que suceda aquí, aunque no sucedan grandes cosas, sea confidencial para mentalizar a estos alumnos en ese respeto por los otros. En esta diapositiva os dejo audios de prácticas guiadas, gratuitas. Ya sabéis que en Mindfulness hay prácticas formales y prácticas informales. Las prácticas formales podríamos hablar que estaremos relacionadas con el entrenamiento. Lo que yo os pongo aquí en YouTube o en iVoox está relacionado con eso. Y las prácticas informales sería cómo aplicar este entrenamiento a momentos de mi vida. Es decir, cómo hacer más prácticas sin dedicarle más tiempo. Es decir, cómo, bueno, pues por ejemplo, ser consciente de lo que siento cuando me ducho, como el agua dónde cae. Otra de las formas es ralentizar las tareas. ¿Cómo me ato el cordón de los zapatos, los cordones de los zapatos? O fijarnos en el calor que tiene un vaso de té o un vaso de café cuando me lo acerco a la boca. Eso serían algunas de las propuestas, que hay muchas como vosotros sabéis. Bien, hay muchas cosas. En cualquier caso, todas estas estarían relacionadas con mindfulness y aquí he tratado de comentarlas un poquito más. Muchísimas gracias y estoy encantado de haber podido participar en esta propuesta, en esta conferencia con vosotros. Iba a trabajar alguna práctica más, pero en cualquier caso, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias.